Bien, el universo. Pensamos que lo entendemos, ¿verdad? Tenemos esas leyes de la física. Muy bonito. Las escribimos en manuales, construimos modelos basados en ellas. Muy cómodo. Pero todo eso se apoya en datos antiguos. ¿Qué ocurre cuando aparece una herramienta nueva, mucho más potente que todo lo anterior? Hablo del telescopio James Webb, una obra de ingeniería absolutamente extraordinaria. Y este instrumento empezó a enviar datos. Datos que, bueno, simplemente no cuadran. Y no hablo de pequeñas inconsistencias. Hablo de fenómenos que, según nuestras teorías más consolidadas, no deberían existir. Fenómenos que sugieren que los principios fundamentales sobre los que hemos levantado todo nuestro conocimiento podrían estar equivocados. Y sí, no es una broma ni un guión de ciencia ficción. Es física, datos duros. Lo que vemos ahora gracias al web no es solo una actualización de nuestro entendimiento del cosmos. Es, potencialmente, la señal de que el sistema operativo mismo del universo tiene una vulnerabilidad crítica. Y cuando en la base de un sistema hay un fallo, eso es, digamos, un problema nada trivial para el futuro de la conciencia. Vamos a desentrañarlo. Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha tratado de descubrir los secretos del cosmos. Hemos mirado al cielo estrellado, intentando comprender nuestro lugar en el universo, su origen y, por supuesto, su destino. Desde los primeros dibujos rupestres de constelaciones hasta las concepciones cósmicas de la Grecia antigua, desde el telescopio de Galileo hasta el Hubble, cada paso ha estado guiado por un deseo insaciable de conocimiento y de ir más allá del horizonte de lo conocido. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era, y todo gracias al telescopio espacial James Webb. Este coloso, auténtica joya de la ingeniería, no se limita a captar la luz de las estrellas más antiguas. Nos revela un pasado tan remoto que antecede la existencia misma de nuestro planeta y probablemente, incluso desafía nuestra idea del tiempo y de la realidad. En el año 2021, tras largos años de diseño, retrasos y una inversión de miles de millones de dólares, la NASA, junto con las agencias espaciales europea y canadiense, lanzó finalmente el James Webb. Su misión es de una ambición extraordinaria: ofrecer respuestas a preguntas fundamentales que han inquietado a la ciencia durante siglos. ¿Cómo se formaron las primeras galaxias? ¿Qué hay más allá de los límites del universo observable? Y quizá la más fascinante de todas, ¿estamos solos en esta inmensidad cósmica? A diferencia de su predecesor, el célebre telescopio Hubble, que funciona principalmente en los espectros visible y ultravioleta, el Webb se especializa en la observación del infrarrojo. ¿Por qué es esto tan crucial? Imaginen que el universo está lleno de polvo y gas. La luz visible, como los faros de un coche en una densa niebla, se dispersa y queda atrapada en esa bruma cósmica. En cambio, la radiación infrarroja tiene la capacidad de atravesar ese polvo, actuando como una cámara térmica que nos permite ver objetos inaccesibles para otros telescopios. Además, debido a la expansión del universo, la luz de los objetos más lejanos y antiguos se estira y se desplaza hacia el espectro infrarrojo. Esto significa que literalmente observamos el corrimiento al rojo de la luz de las primeras estrellas y galaxias, lo que nos da la posibilidad de asomarnos a los orígenes mismos del cosmos. En aquella época, cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años, el Webb funciona como una auténtica máquina del tiempo que nos transporta al amanecer de la creación cósmica. Gracias a esta tecnología única, el telescopio ya ha realizado descubrimientos que obligan a los científicos a replantearse teorías consideradas hasta ahora inamovibles. Hallazgos tan sorprendentes que provocan no solo admiración, sino también inquietud. Pero no nos adelantemos. La pregunta central, ¿cómo se relaciona este descubrimiento con el final del universo?, aún espera ser abordada. Poco a poco, aunque de manera inevitable, nos estamos acercando a ella. Por ahora, centrémonos en el primer y más impactante hallazgo:
el que literalmente sacudió a la comunidad científica y abrió el debate sobre el destino de nuestra existencia cósmica. Ya en los primeros meses de operación, el telescopio James Webb entregó resultados realmente desconcertantes. Entre la multitud de imágenes del universo lejano que envió a la Tierra, hubo algo que dejó a los investigadores estupefactos. 6 galaxias gigantes formadas, según todos los cálculos, apenas 500 a 700 millones de años después del Big Bang. Imaginen que pudiéramos comprimir la historia del universo en un solo día. Esas galaxias se habrían formado en los primeros 30 minutos. Este descubrimiento fue un auténtico terremoto para la cosmología moderna. ¿Por qué? Porque, según la visión aceptada hasta ahora, la formación de galaxias es un proceso lento y extremadamente prolongado. El modelo cosmológico estándar, conocido como lambda CDM, sostiene que el universo primitivo, un caos de gas y radiación, debía atravesar miles de millones de años de evolución antes de que pudieran surgir estructuras ordenadas y maduras como las galaxias masivas, similares a nuestra Vía Láctea. Ese proceso comenzaría con pequeñas condensaciones de materia oscura que, poco a poco, atraerían gas, formarían las primeras estrellas y se fusionarían en estructuras mayores. Es un proceso comparable al de un pequeño arroyo que, con el tiempo, se convierte en un río y después en una imponente arteria de agua. Sin embargo, esas 6 galaxias no solo aparecieron mucho antes de lo esperado, sino que mostraban una complejidad estructural y una masa sorprendentes. Eran tan grandes y desarrolladas como galaxias que, según nuestras ideas, deberían haberse formado mucho más tarde. Esto equivale a encontrarse en los albores de la civilización humana, en la época de los primeros asentamientos agrícolas, y descubrir allí mismo rascacielos, trenes de alta velocidad y ciudades modernas. Simplemente no encaja en el cuadro general. Surge, entonces, una pregunta inevitable, incluso escandalosa. ¿Cómo pudieron formarse galaxias tan gigantescas en un lapso tan corto? Este descubrimiento no solo cuestiona las teorías actuales sobre el origen del universo, sino que pone en duda la validez de nuestras leyes físicas y nuestro entendimiento de la evolución cósmica. Científicos de todo el mundo analizan con urgencia los datos, elaboran nuevas hipótesis y debaten posibles interpretaciones de esta anomalía. En los círculos científicos se están considerando activamente varias hipótesis para explicar este enigma. Cada una de ellas es fascinante a su manera, y tal vez, también inquietante. Primera hipótesis: un nuevo papel de la materia oscura. Sabemos que la materia oscura es una sustancia invisible, que constituye alrededor del 85% de la masa del universo. Juega un papel esencial en la formación de las galaxias. Funciona como un esqueleto gravitatorio alrededor del cual se acumula la materia ordinaria. Pero, ¿y si su función en el universo primitivo no fue la que creíamos? Es posible que existan interacciones de la materia oscura que aún desconocemos y que hayan acelerado drásticamente el colapso del gas y la formación de estrellas. Quizá la materia oscura no solo atraía pasivamente la materia, sino que disponía de un mecanismo activo que creaba estructuras masivas a una velocidad increíble. Esto apuntaría a la existencia de una física completamente nueva y oculta que apenas estamos empezando a vislumbrar. Si es tan poderosa, ¿de qué más podría ser capaz? Segunda hipótesis: una escala temporal del universo incorrecta. ¿Qué pasaría si nuestro conocimiento sobre la edad del universo no fuera del todo exacto? Si esas galaxias existieron en una época tan temprana y ya estaban tan desarrolladas, tal vez el propio Big Bang no ocurrió como lo imaginamos, o quizá el tiempo cósmico no es tan lineal como pensamos. Esto podría significar que el universo es más viejo de lo que creemos, o que en el pasado se expandió a ritmos completamente distintos. Algunas teorías más radicales incluso sugieren que el Big Bang no fue el inicio de todo, sino solo una fase dentro de un proceso cíclico mayor, en el que el universo nace y muere una y otra vez. Si así fuera,
nuestros cálculos sobre la edad de esas galaxias estarían equivocados, y lo que observamos serían en realidad formaciones más antiguas dentro de un universo en renovación. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué ocurrió antes del Big Bang y cómo influye eso en nuestra existencia actual? Tercera hipótesis: pruebas de la existencia del multiverso. Quizá esta es la más audaz y, al mismo tiempo, la más intrigante de las suposiciones. ¿Y si esas enormes galaxias no son anomalías porque nuestros modelos estén equivocados, sino porque en realidad no pertenecen a nuestro universo? Si el telescopio James Webb está captando señales procedentes de más allá de nuestra realidad conocida, esto podría constituir la primera evidencia experimental de un multiverso, en el que nuestro cosmos sería solo una burbuja entre un océano infinito de universos. Imaginen, cada universo podría tener sus propias leyes físicas, sus ritmos de formación de la materia y sus propias escalas temporales. Si el Webb logró asomarse a otro universo, donde el tiempo fluye de manera distinta o los procesos ocurren mucho más rápido, eso explicaría por qué resultan imposibles en nuestra realidad. Pero si podemos observar otros universos, es lógico pensar que ellos también podrían observarnos. Y si existen realidades donde nuestras leyes físicas no se aplican, ¿qué significa eso para la estabilidad de nuestro propio universo? Pero, ¿cómo es que estas galaxias imposibles podrían llevar a la destrucción del cosmos? Nos estamos acercando a la respuesta, pero para comprenderla debemos sumergirnos en las fuerzas más misteriosas del universo, aquellas que constituyen el 95% de todo lo existente, y que sin embargo, siguen siendo invisibles. Nuestro entendimiento actual del universo se basa en lo que podemos observar y medir: estrellas, planetas, gas, polvo, galaxias. Toda esa materia visible, fundamento de lo que percibimos, en realidad representa solo alrededor del 5% de la masa y la energía total del cosmos. El restante 95% sigue siendo invisible, inmedible y profundamente enigmático. Es como mirar un iceberg y ver únicamente la punta, sin sospechar la enorme masa oculta bajo el agua. Precisamente esos componentes invisibles, la materia oscura y la energía oscura, son los verdaderos arquitectos y posiblemente también los destructores del universo. Hablemos primero de la materia oscura, ese pegamento invisible del cosmos que mantiene unidas a las galaxias. La idea de la materia oscura no es reciente. Fue en la década de 1930, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky sugirió por primera vez su existencia. Al analizar el movimiento de las galaxias en el cúmulo de Coma, observó algo extraño. Se movían demasiado rápido como para que la gravedad visible de las estrellas y el gas pudiera mantenerlas cohesionadas. Era como un carrusel girando tan deprisa que, en teoría, las personas deberían salir despedidas, pero por alguna razón permanecían en su lugar. Zwicky propuso entonces la existencia de una sustancia invisible, a la que llamó materia oscura, para explicar esta anomalía. En su momento su hipótesis fue ridiculizada, pero décadas más tarde las observaciones confirmaron su intuición. Aunque aún no podemos detectar directamente la materia oscura, su existencia está respaldada por numerosas evidencias indirectas y por sus efectos gravitatorios sobre la materia visible. Influencia en el movimiento de las galaxias. Tal como señaló Zwicky, las galaxias giran más rápido de lo que deberían, si solo estuvieran formadas por materia ordinaria. Las curvas de rotación galáctica, gráficas que muestran cómo varía la velocidad de las estrellas con la distancia al centro de la galaxia, demuestran que las regiones externas giran casi a la misma velocidad que las internas. Esto solo es posible si existe un gigantesco halo invisible de materia oscura que mantiene a las estrellas en órbita. Sin él, las galaxias simplemente se dispersarían. Distorsión de la luz. Lente gravitatoria. La luz de objetos lejanos que pasa a través de cúmulos de materia oscura se curva como si atravesara una lente. Este fenómeno, llamado lente gravitatoria,
permite a los astrónomos elaborar mapas de la distribución de materia oscura en el universo, incluso si no podemos verla. Observamos imágenes deformadas y estiradas de galaxias distantes, prueba del colosal poder gravitatorio de lo invisible. Su papel en la formación del universo. El modelo cosmológico estándar sostiene que, sin materia oscura, las galaxias y las estructuras a gran escala del universo no habrían podido formarse. En la infancia del cosmos, cuando era extremadamente caliente y denso, la materia ordinaria estaba demasiado dispersa por la radiación como para condensarse en cúmulos. La materia oscura, en cambio, al no interactuar con esa radiación, pudo agruparse bajo la acción de la gravedad mucho antes, creando pozos gravitatorios en los que después se acumuló la materia visible, para dar origen a las primeras estrellas y galaxias. Era, en cierto modo, la semilla invisible del futuro cosmos. Y aquí llegamos a un punto clave. Probablemente la materia oscura desempeñó un papel esencial en la formación de esas galaxias imposibles descubiertas por el James Webb. Si los modelos estándar de formación galáctica no explican su existencia, esto puede significar que la materia oscura en el universo primitivo se comportaba de manera completamente distinta a lo que suponemos. Tal vez poseía alguna propiedad desconocida que le permitió reunir materia y formar estructuras masivas a un ritmo vertiginoso. Esto podría señalar la existencia de una física oculta que gobernaba el universo temprano y que es radicalmente distinta de la que observamos hoy. Si es tan poderosa, podría, por ejemplo, desestabilizar la propia materia del espacio-tiempo y conducirnos a un final inevitable. Si la materia oscura es el pegamento que mantiene unido al cosmos, la energía oscura es la fuerza que lo desgarra. Es uno de los mayores misterios de la física moderna, y, según muchos científicos, contiene la clave del destino final del universo. En la década de 1990, tuvo lugar uno de los descubrimientos más asombrosos de la cosmología. Los científicos que estudiaban supernovas lejanas, explosiones de estrellas masivas utilizadas como candelas estándar para medir distancias cósmicas, encontraron algo completamente inesperado. Ellos pensaban que la expansión del universo se estaba ralentizando debido a la gravedad, del mismo modo que una piedra lanzada hacia arriba reduce su velocidad antes de caer. Pero lo que vieron fue lo contrario. La expansión no solo continuaba, sino que se aceleraba. Era un hallazgo paradójico, incompatible con cualquier ley física conocida. Para explicar este fenómeno se propuso la existencia de una fuerza invisible que empuja al universo hacia afuera, una especie de antigravedad inherente al propio espacio. Esa fuerza recibió el nombre de energía oscura. Según las estimaciones actuales, alrededor del 68% de todo lo que existe en el cosmos corresponde a energía oscura, lo que la convierte en el componente dominante del universo. Ahora bien, ¿qué relación tiene la energía oscura con las galaxias imposibles detectadas por el James Webb y con el destino de nuestro universo? Si la energía oscura acelera la expansión, esto podría significar que ya en los primeros tiempos del cosmos, su influencia era mucho más significativa de lo que creíamos. Tal vez incluso lo suficiente como para haber favorecido la rápida formación de estructuras masivas, alterando las condiciones en que la materia oscura se aglutinaba. Pero existe una hipótesis aún más inquietante. Si la energía oscura es una propiedad intrínseca del espacio-tiempo, entonces, a medida que el universo se expande y se genera más espacio, también se genera más energía oscura. Y esto podría conducir a un escenario conocido como la Gran Ruptura. Big Rip. Si la energía oscura sigue creciendo sin límite, su fuerza repulsiva llegará a ser tan inmensa que podrá superar a todas las demás fuerzas del universo, incluida la gravedad y las interacciones electromagnéticas que mantienen unidos a los átomos. Si nuestro universo no es único y existe un océano de universos, cada uno con sus propias leyes físicas, entonces los descubrimientos del James Webb podrían ser la primera evidencia de que no estamos solos en el cosmos. Esto plantea preguntas tan fascinantes como inquietantes.
¿Y si el telescopio ya captó la luz de galaxias que desafían nuestras leyes físicas porque pertenecen a otra realidad? Existen lugares donde la gravedad y otras fuerzas fundamentales funcionan de manera completamente diferente. Si esas leyes ajenas se manifestaran en nuestro universo, ¿qué sucedería entonces? Tal vez esas galaxias imposibles no sean solo una anomalía, sino una advertencia temprana, una señal de que la energía oscura en el universo primitivo fue mucho más activa de lo que suponíamos, y que su efecto acelerador podría conducir a consecuencias catastróficas. Si esas galaxias crecieron con una rapidez extraordinaria, impulsadas por la influencia poderosa de la energía oscura incluso en aquellos tiempos remotos, eso podría ser la primera señal de que esta fuerza no solo expande el cosmos, sino que lo está desgarrando. Pero no acaba aquí. ¿Cómo puede ese desgarro llevar al final del universo y hasta qué punto es inevitable este destino? Para responder, debemos observar los escenarios finales que la ciencia contempla. El gran congelamiento. Big Freeze. Es el escenario más probable si la energía oscura continúa acelerando la expansión del universo. En ese caso, en un futuro muy lejano, las galaxias estarán tan separadas entre sí que la luz ya no podrá viajar de unas a otras. El cielo se volverá completamente negro y desolado. Las estrellas se apagarán, su combustible se agotará y se convertirán en enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Estos últimos, poco a poco, se evaporarán por la radiación de Hawking hasta desaparecer. El universo alcanzará entonces un estado de entropía máxima, de ausencia total de energía utilizable, donde incluso los átomos estarán inmóviles, separados por distancias inconmensurables. Una muerte lenta e inevitable por frío y soledad. El gran colapso, Big Crunch. Un escenario mucho más dramático. Existe la posibilidad de que la energía oscura cambie su comportamiento en el futuro, que no sea constante. Podría debilitarse o incluso invertirse. En tal caso, la gravedad comenzaría a frenar la expansión del universo, hasta detenerla y finalmente invertirla. Las galaxias, en vez de alejarse, se acercarían y chocarían en una catástrofe cósmica. La temperatura aumentaría, el espacio-tiempo colapsaría, y todo el cosmos se reduciría a un punto de densidad infinita. Una singularidad semejante a la que dio origen al Big Bang. Este escenario plantea la idea de un universo cíclico, donde el final de uno se convierte en el inicio de otro, en un eterno ciclo de nacimiento y muerte. Una especie de reinicio cósmico. La gran ruptura, Big Rip. Y aquí, amigos, llegamos al escenario más aterrador y el más estrechamente relacionado con los descubrimientos del James Webb. Si la energía oscura continúa creciendo sin límite, su densidad aumentará y su fuerza repulsiva será tan dominante que podrá vencer absolutamente todas las demás fuerzas del universo: la gravedad, la interacción electromagnética e incluso la fuerza nuclear fuerte. Primero, la aceleración de la expansión destruirá las estructuras gravitatorias. Las galaxias se desintegrarán. Después caerán los sistemas estelares y los planetas. Más tarde, la ola de destrucción alcanzará a los átomos. Los electrones se separarán de los núcleos y los propios núcleos atómicos se romperán en partículas elementales. Finalmente, la propia trama del espacio-tiempo será desgarrada, reducida a un vacío inimaginable en el que no quedará nada, ni materia, ni energía, ni siquiera espacio. En este escenario, el universo no solo moriría, desaparecería por completo, destrozado por su propia energía. Aquí llegamos al punto culminante de nuestro relato. ¿Cómo pueden los descubrimientos del James Webb ser el presagio de una gran ruptura que amenaza la existencia misma del universo? Esas galaxias imposibles, formadas con rapidez asombrosa y con masas colosales en una etapa tan temprana, podrían ser la clave. Si los modelos estándar de formación galáctica no logran explicar su existencia, esto indica que la energía oscura ya era mucho más fuerte de lo que imaginábamos.
si su influencia fue tan decisiva en el pasado, acelerando la formación de estructuras gigantes, entonces es una advertencia temprana. Significa que la energía oscura no solo expande el universo, sino que su densidad y poder aumentan de manera inexorable. Si esa densidad sigue creciendo, la fuerza repulsiva se volverá cada vez más intensa, acelerando la expansión hasta niveles catastróficos. El hallazgo de galaxias anómalamente masivas y maduras en un universo tan joven puede ser una señal de que la energía oscura no es constante, que no solo existe, sino que se intensifica con el tiempo. O bien, que en la infancia del cosmos, sus propiedades eran radicalmente distintas de lo que pensábamos. Si eso es cierto y su poder continúa aumentando, entonces el escenario de la gran ruptura, donde nada sobrevivirá, ni siquiera las partículas elementales, deja de ser una simple hipótesis para convertirse en una perspectiva real. Imaginen, si apenas 500 a 700 millones de años después del Big Bang ya existían estructuras colosales, eso revela una formación agresiva y desmesurada. ¿Qué estará ocurriendo ahora? 13.800 millones de años después. Si esa agresividad de la energía oscura persiste, podríamos estar al borde del momento en que termine por desgarrar todo lo existente. Estos descubrimientos nos obligan a replantearnos las constantes y las leyes fundamentales. Si esas galaxias son producto de un crecimiento vertiginoso provocado por la energía oscura desde los albores del universo, entonces, quizá ya estamos oyendo la primera alarma, la señal de que esa fuerza no solo expande el cosmos, sino que lo está destrozando. Y si la velocidad de ese desgarro continúa aumentando, nuestro universo no solo morirá, será pulverizado en fragmentos diminutos, sin dejar tras de sí estrellas, planetas, ni siquiera átomos. Independientemente de cuál sea el destino final del cosmos, hay un hecho indiscutible. Estamos aquí y ahora. La capacidad de formular preguntas, investigar y tratar de comprender el universo ya es, en sí misma, algo extraordinario. El telescopio James Webb nos ofrece destellos tanto del pasado como del futuro del universo. Pero, en última instancia, solo nosotros podemos decidir qué hacer con ese conocimiento. Si el universo se expande, ¿lograremos aprender a viajar a través de él? Si existen otros universos, ¿seremos capaces algún día de explorarlos? La verdad más profunda sobre el cosmos no radica únicamente en que cambia, sino en que nosotros también cambiamos. Con cada nuevo descubrimiento, comprendemos que nuestro saber es apenas la punta del iceberg. Los hallazgos del James Webb desafían nuestra visión de la realidad, empujándonos a formular más preguntas. Quizá los mayores misterios del universo aún están por revelarse. Y quién sabe qué más nos mostrará este telescopio extraordinario, y qué nuevos retos planteará a nuestra comprensión del cosmos. Así que comenzamos con una pregunta. ¿Podría el último descubrimiento del telescopio James Webb destruir el universo? Ahora saben que la respuesta no es tan simple ni tan tranquilizadora como nos gustaría. Las galaxias imposibles del universo temprano, descubiertas por el Webb, podrían no ser solo una rareza, sino un presagio inquietante. Podrían ser la prueba de que la energía oscura, esa fuerza misteriosa que desgarra el cosmos, actúa de manera mucho más agresiva e implacable de lo que pensábamos. Si su poder sigue creciendo, entonces el escenario de la gran ruptura, donde nada perdurará, ni siquiera las partículas más diminutas, se convierte en una posibilidad muy real. ¿Estamos condenados? ¿O este descubrimiento es apenas un paso hacia una comprensión más profunda del universo que, tal vez, nos permita encontrar respuestas y hasta influir en nuestro destino? De todo esto y mucho más, hablaremos en próximos episodios. Por ahora, reflexionen. Vivimos en un universo que no solo se expande, sino que quizás ya se está desgarrando. Y nuestros telescopios, al mirar hacia su pasado, podrían estar mostrándonos inquietantes señales de su futuro. ¿Qué opinan ustedes de estos descubrimientos? ¿Es el James Webb un mensajero de nuevos conocimientos?
o también de advertencias fatales.